Hola, muy buenos días. En esta ocasión voy a presentar lo que son las unidades de formación 1, 2, 3 y 4 o lecturas complementarias de la semana 1. Bien, en esta ocasión vamos a hablar sobre los fundamentos del diseño curricular de la educación de adultos. La misma que nos habla sobre el desarrollo de la formación del adulto. Las características que un hombre adulto presenta se divide en 3 niveles según Hugh Hygieus. Él nos dice que se divide en 3 partes. Uno que es el hombre de entre 20 y 40 años, el otro que es de 40 a 60 años y el de 60 años. El de 20 a 40 años estabiliza su familia o establece ya una familia. El de 40 a 60 años adquiere una estabilidad económica, una adaptación fisiológica y una participación responsable. El de 60 años le queda solamente adaptarse a, a la vida que le espera. Considerando estos aspectos, entonces nosotros tenemos que trabajar en la superación de dificultades de la educación adulta, porque tenemos que considerar cómo enseñar a la persona mayor, cómo va a recibir la información, cómo va a procesarla, cuál va a ser, cómo va a ser la concreción y cómo va a registrar toda esa información reciente, adquirida. La motivación de necesidades y objetivos para el aprendizaje. Esto nos dice que nosotros tenemos que motivar psicológicamente y adaptarlos, el diseño curricular, a sus necesidades sociales, porque no debemos olvidar que este es un activo social, es participante de la misma y la institución va a influir bastante en el proceso de enseñanza-aprendizaje del mismo. La formación del hombre debe considerar la influencia del contexto social, debe hacer una adaptación curricular de acuerdo a sus necesidades psicológicas y también a su participación social. Debe haber una relación interinstitucional, la cual va a ser la que va a regular y condicionar el aprendizaje. También el hombre no debemos olvidar que es un coproductor de bienes y servicios y valores, y él mismo repercute en la evolución industrial científica dentro de la situación regional en la que se encuentra. Dentro del currículum de los adultos se debe considerar lo que es la igualdad de oportunidades. También se debe respetar lo que es la actitud, intereses y el tiempo que tiene. También se debe trabajar lo que es la educación voluntaria, el descubrimiento del mundo científico por experiencias que ya ha vivido el hombre. También el currículum para adultos debe tener diferentes metodologías y lenguajes adaptados a él. Y se debe trabajar desde el pensar y el hacer. Como siguiente contenido, trabajamos lo que es el diseño curricular como estrategia para la incorporación de la perspectiva de género en la educación superior. Antiguamente sabemos que la mujer estaba muy discriminada en los aspectos de la educación, y es por eso que la UNESCO en 1998, perdón, en 1988 nos dice que lo declara mundialmente una inclusión a la educación superior. ¿Por qué? Eh, Porque en la formación profesional había desigualdad y subordinación. Entonces se hace esta incorporación para que haya una equidad de género. Por ejemplo, Echeverría y Larreaga nos dicen que para contrarrestar esta estratificación se debería dar una igualdad de oportunidades al momento de contratar en, en los empleos o trabajos, ¿no? Mora nos dice el Estado debe proteger los derechos de ambos. Bien, el diseño curricular como estrategia para la incorporación de la equidad debe tener una misión y una función de forjar el trabajo mediante la reformación de la planificación curricular, el género y la educación superior. Dentro de esta debes romper el esquema de el hombre está hecho para el conocimiento científico y la mujer solamente para conocimientos sociales.
Entonces la educación ya debe ser diversificada y fomentar a la mujer también a que pueda estudiar carreras como ingenierías, carreras matemáticas de razonamiento lógico, que también están eh, en igualdad con los hombres, ¿no? También nos dice que debe haber una incorporación del enfoque de género en el diseño curricular, donde se deben implementar las IES. También se debe hacer las repercusiones en el ámbito social y cultural, ya que sabemos que tenemos una sociedad bien enraigada a lo que es el machismo, ¿no? También también debemos tratar de evitar generar otro tipo de violencia. Se debe hacer lo que es la inclusión de la perspectiva de género, desde un currículum universitario, la cual va a depender de las diferentes disciplinas. Y el currículum debe ser un enfoque de género como transversal dentro de la educación. Ahora hablamos sobre las perspectivas del diseño curricular. Por ejemplo, las habilidades que una persona debería adquirir son saber aprender, leer y escribir, escuchar y transmitir, el pensamiento creativo proactivo, la autoestima, motivación, sociabilidad, y además debe fomentar a ser un líder y ser eficiente en lo laboral, ¿no? Las concepciones que se tienen de estas perspectivas son la académica, la tecnológica, la realización personal, la reconstrucción social, la perspectiva de práctica del currículum y la perspectiva holística del currículum para formar al hombre. La construcción del sujeto debe mantener lo que es la equidad en la educación, la descentralización curricular, la formación del sujeto democrático, la determinación del currículum, revolución técnica científica, gestionar el currículum bajo un subsistema de educación. Además, la formación se debe aplicar lo que es la formación de competencias mediante la transformación del currículum, el movimiento de la reforma, la constante actualización, la educación por competencias. Eh, la metodología del proyecto debe ser debe tener competencias genéricas y específicas, debe mostrar un enfoque presente en el proceso de enseñanza, aprendizaje y la evaluación, criterios académicos y la calidad de los programas. Debe tener un impacto de tendencias curriculares, es decir, debe haber modelos tanto extranjeros como ya existentes, ¿no? Y además la educación debe ser innovadora. Por otro lado, por último, hablamos sobre la educación del currículum por competencias, la cual nos indica que había venido surgiendo hace muchos años atrás desde los griegos, chinos, musulmanes, y que ha ido abarcando, ha ido evolucionando con el modelo helénico, desarrollando lo que es el pensamiento racional, matemático, lógico y filosófico. También lo que es en la Edad Media se encuentra el trivium y el quadrivium, que es el trivium, el desarrollo de las artes, de la retórica, lógica, dialéctica, y el quadrivium, la aritmética, astronomía, y prioriza la lectura y escritura. En el siglo XIX, en el occidente, ya se empieza a dar lo que es la educación por niveles, educación primaria como la conocemos hoy, secundaria y superior. La primaria y secundaria va a especializarse en diferentes áreas de acuerdo a los niveles, y en la superior va a tener un currículum especializado. En el, en, a finales del siglo XVIII, Jean-Jacques Rousseau habla sobre lo que es la educación impartida y la relación entre el hombre y la naturaleza. Es por eso que se da la educación naturalista. Y Estados Unidos, por último, genera el movimiento pragmático y empieza a hacer un estudio sobre el diseño curricular. El currículum como tal tiene diferentes definiciones, aunque actualmente no podríamos especificar cuál es, debido a los diversos definiciones que se le ha dado, ¿no? Entonces, en su mayoría hablan sobre una planificación, que es una planificación estructurada del currículum para llevar a cabo el desarrollo curricular. También entre las concepciones que tenemos nos habla sobre los objetivos que debe cumplir este currículum, cómo debe actuar el profesor, debe ser mediador, debe ser un guía, por ejemplo, debe ser científico técnico y debe generar unos objetivos y trabajar en base a estos objetivos, ¿no?
Eh, por ejemplo, tenemos también lo que es el currículum por competencias. Se debe adaptar el currículum por competencias, haciendo énfasis en lo que es la formación de un profesional o la formación de un hombre que va a generar su propio empleo. También la ONU y la UNESCO nos dicen que los pilares fundamentales para incluir las competencias deben ser saber conocer, saber hacer, saber ser, saber convivir. Estas competencias deben trabajar la parte socioafectiva y las habilidades cognitivas. Además de trabajar, se debe trabajar con diferentes estilos de aprendizaje y potencialidades del alumno, las cuales van a ir a partir de las competencias de los profesionales, las cuales van a responder objetivos holísticos, además de ser flexible y utilizar estrategias pedagógicas de enseñanza-aprendizaje con diferentes materiales. Y la evaluación debe ser procesual, debe ser durante todo el proceso de educación. Muchas gracias.